Bueno, muchas cosas está pasando en nuestro país y en el mundo. Ayer nos referíamos a la invasión rusa en Ucrania. Hoy tenemos cada vez más información, pero bueno, hay que seguir esperando y más que ser observadores en este punto no podemos hacer mucho más. Quienes tienen fe oran y oran bastante. Bien, pero vamos entonces a las cuestiones nacionales puntualmente. Una noticia que ustedes me dirán, lo podemos debatir como una punta más del tema. ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Desde qué lugar hay que mirar este retiro voluntario del jefe del Estado Mayor de Defensa? Repasemos la información de Telemundo y después venimos a piso. La solicitud está motivada en razones personales, comunicó el Ministerio de Defensa Nacional. El general Fajardo solicitó pase a retiro voluntario, por lo que terminará su carrera antes de tiempo. Nosotros le debemos obediencia al ministro. Si uno no está de acuerdo, tiene que irse, dijo Fajardo al diario El Observador, sin explicar detalles de su salida. Según supo Telemundo, el general pretendía cierta injerencia en ámbitos reservados para el mando civil y político. El general Gustavo Fajardo había sido designado jefe del Estado Mayor de la Defensa en febrero del año pasado, después de que su antecesor, Marcelo Montaner, pasara a retiro obligatorio por edad. En 2017 presidió el Tribunal de Honor, ante el cual José Gabazo confesó la muerte del tupamaro Roberto Gomenzoro. Conocidas las actas, el expresidente Vázquez solicitó el pase a retiro de Fajardo, que no tuvo votos. Fajardo continuará en funciones hasta tanto se proceda al relevo por parte del Poder Ejecutivo, según informó la cartera. Bueno, muy bien. Hubo una contradicción allí, ¿no? En lo que decía públicamente el ministro, que se iba a Fajardo por razones personales, y Fajardo salió a decir, no, en realidad me estoy yendo porque, si bien no tengo nada personal contra el ministro, lo que tengo son diferencias en cuanto a la gestión de las fuerzas. Y no dio detalles de en qué radican esas diferencias, en qué aspectos, si tiene que ver con la gestión de las Fuerzas Armadas para con la estrategia de la función propia de esa fuerza, o si remite a cuestiones más internas, ¿no? De cómo se manejan, bueno, entre ellos, cosas que por ahí se venían haciendo de una manera desde siempre y que viene un ministro nuevo y plantea cambiarlas. Hay mucha información que obviamente no tenemos, salvo fuentes particulares o personales. ¿Vos tenés información, Alfredo? No, las controversias tienen más que nada con un mecanismo de funcionamiento interno, ¿no? Y pasaron allá hace unos meses, porque Fajardo es el jefe del Estado Mayor de Defensa. Sí. Y el Estado Mayor de Defensa tiene relación con lo que es la Dirección de Inteligencia creada, en la cual, más que nada, la tarea es más que nada institucional. Bueno, eso para empezar, ¿qué funciones cumple la ESMADE? Y tiene varias, pero yo la que sé que hubo problemas fue con respecto al tema de la Dirección de Inteligencia, ¿tá? Que él pensó que podía manejar la información que llevaba de inteligencia a su gusto y placer, y en realidad el responsable es el ministro. Y ahí hubo alguna confrontación, el ministro puso las cosas en su sitio, no le gustó mucho evidentemente a Fajardo, incluso habló con el presidente, hace un par de meses habló con el presidente, telefónicamente, no hubo reunión, habló telefónicamente. Cosa que también le molestó al ministro García. Y sí, escúchame, si yo acá soy subordinado tuyo y voy y en lugar de hablarte a vos un problema, voy y hablo con el superior, ¿a vos te gusta? No, no te gusta. Y a nadie le gusta que lo jopen. Y bueno, intentaron jopearlo. Y eso no le gustó, marcó la cancha. García ha tenido actitudes varias de marcar la cancha desde que asumió. Bien, eso le ha generado también al propio ministro, bueno, no necesariamente aplausos y cariños en el resto de las fuerzas, ¿no? No, pero aparentemente en este caso Fajardo no era muy popular entre sus pares, entre los generales, ¿no? Hablas por el episodio de que
bueno, no remitiéndonos a los generales, pero la famosa mudanza. La famosa mudanza, entre otras cosas, que incluso le llega, llega por gente de su jerarquía, ¿no? Que evidentemente se enteró y lo difundieron. Cosa que era una práctica habitual, pero que se había cortado. Y el argumento de él, que decía que siempre se hizo, no se lo llevaron. Dijeron, señor, y si hubo una se hizo, mudanza, diga vamos a qué contar hacen. por si alguien no leyó, pero se trató de una mudanza de muebles de un lugar a un galpón en otra parte, usando un camión del ejército. Él pagó la nafta y, bueno, ayudado por soldados también, compañeros de él. No, pero utiliza un camión del ejército y utiliza soldados, escúchame. Por supuesto, nadie dice que está bien, que está mal, pero también es verdad que si era una práctica que se hacía siempre, sería por ese episodio aislado, obviamente no va a pedir, un hombre de 45 años de servicio no va a pedir un traslado, ¿no? ¿Vos qué pensás, Fernando? Yo, primero, esta institución, ¿cómo se llama? Esta oficina, o el Estado Mayor de la Defensa, es un órgano creado, es bastante reciente, es de 2010, es bastante nuevo. Y según yo tengo entendido, es un órgano que según tengo entendido, ¿no?, del propio discurso cuando se cumplieron 10 años del propio Fajardo, es una oficina que aspira a lograr la transformación y reformulación de la doctrina, capacitación, equipamiento y operatividad conjunta. Esa es la definición de lo que promueve. Como decía Alfredo, es un órgano de inteligencia, pero no de inteligencia de la otra inteligencia, es inteligencia estratégica y analítica del Ministerio de Defensa. Esa es la definición de lo que Fajardo tenía a su cargo desde hace un año. De hecho, este órgano lo que hizo fue, por ejemplo, liderar el Plan Frontera Segura, el plan que llevó 8.300 efectivos militares a los puestos de control, que reprimió el abigeato, el contrabando, toda la inteligencia de eso se hizo desde el ESMAD, desde esta oficina. Precisado eso, yo lo que pude averiguar, después de hacer algunas llamadas, incluso ahí con algunos camaradas de Fajardo. Pensé que tuyos. Pensé que tuyos. Algunos camaradas. No, yo no soy militar. Algunos camaradas de Fajardo en el ministerio, fuentes de ahí del Ministerio de Defensa. Fajardo, que como vos dijiste, tiene 40 y pico de años en el servicio, años. Tiene 60 años, 45 no puede tener porque cumple 60 años, a los 15 no debe haber entrado, pero ponele que un poco más. Cumple 60 ahora este año, en agosto. Según yo tengo entendido, nunca se ayornó a la nueva realidad, seguía con las viejas prácticas del Ministerio de Defensa. Esta es la de la mudanza, como él dijo y declaró, esto lo hace todo el mundo, le dijo al ministro, y lo hacía todo el mundo, en otros tiempos. Hoy, por lo menos en la voluntad de García, de Javier García, está que estas cosas no pasen más. De hecho, también, como dijeron, no lo querían mucho adentro, porque todo esto, la información sale de adentro, entre los propios militares, entre los propios compañeros o subalternos de él, que en los grupos de WhatsApp decían cualquier cosa de esta persona. Él va a hacer una denuncia. Por eso, él va a hacer una denuncia por la difusión de eso, pero se decía de todo ahí adentro de los WhatsApp. O sea, no era un tipo querido, no era un tipo que estaba alineado con la nueva estrategia del Ministerio de Defensa, de limpiar, que pretendía seguir con viejas prácticas. ¿Qué viejas prácticas? A ver, ¿cuáles son las viejas prácticas que tanto...? Viejas prácticas ya lo vimos, No me digas solo la mudanza. No, la mudanza, la carga de combustible, eso ya lo vimos, hubo denuncias públicas, programas de televisión enteros destinados a la carga de combustible en los organismos, es decir, prebendas, ventajitas. Que te hagan la casa a los soldados. Aprovecharse de determinadas situaciones, eso como en el ejército como en otros lados también del Estado, no es un patrimonio del ejército. En muchos lugares hay desprolijidades y cosas para corregir. Pero cuando Huidobro era ministro, ¿estaría de acuerdo con todas estas prácticas? ¿Qué pasaba? Pero cuando Fernández Huidobro... Estaban todos encantados en la Cuando Fernández Huidobro era ministro, y esto también contado desde adentro,
asados de camaradería, y whisky para arriba, y whisky para allá, y eran Y al todos nieto le amichis, gustaba. y se tapaban todo, y cargaba la mudanza, y llevaba todo, la gauchada, era una cosa fantástica. Era el ministro más popular del mundo, si era Qué totalmente paradoja esa funcional a realmente eso. interesantísima para tratar de entender y analizar, ¿no? Que el propio Huidobro como ministro allí fuera tan querido, ¿no? Pero no tiene nada de paradójico cuando hubo una total connivencia entre los tupamaros y los militares en determinada época. Desde esa mirada... De paradójico no tiene nada. Bueno, porque hay un sostenés vínculo esa teoría. larguísimo. Hay un vínculo estrechísimo y larguísimo. Interrumpido por 13 años de cana, nada más, pero No, aparte pero de ni eso, siquiera ahí. aparte de eso no, era largo el vínculo, ni es cierto. ni siquiera Estoy de acuerdo. No, estás falaciando. Hoy se cumplen cuántos nuevamente, años de te inventé un retorno a la verbo nuevo. democracia, que es 1 de marzo. No, pero... Un montón. ¿Cuántos años de retorno a la democracia se están cumpliendo hoy? Un Y bueno, montón. del 85 hasta hoy. Pues soy mala para los números. pero además, Digo, para quedarnos con esta, ¿no? Y no enterrarnos en lo anterior. Pero además, perdón, ni Sí. siquiera interrumpido durante los años de cárcel. Ni siquiera interrumpido. Durante los años de cárcel, Estaban muchos de vacaciones tupamaros en el Parque iban a los cuarteles a conversar y a jugar Claro, las cartas. sí, estaban Y si eso está... impecable, vos. Sí, pero eso está en los libros. Sí, claro. O sea, mienten los libros. Vos no decís siempre que ¿Para los qué mienten. habré Pero traído a yo Huidobro quisiera al debate? Yo quisiera terminar antes Buah. que García empiece con Sí, por antes que favor. García empiece con la descalificación y con toda la sanata, la pero- bobada. Sanata, me decís vos, Sanata, estás payando sin por conocimiento. favor, no importa. A ver, ¿en García, qué cada parte? uno habla desde el A conocimiento ver, que tiene ¿en o qué puede. parte estoy payando? No, en que los 13 años que estuvieron presos era un parque de Dejemos vacaciones. ese tema, por Era un favor. jardín de Sigamos infantes. con el análisis de lo presente. Tomalo vos como está. como te Fernando, parezca. por favor. Entonces, a mí lo único que resaltable de todo este episodio, además este señor Fajardo, el general Fajardo, es un general 4 estrellas, ¿no? No es un general cualquiera, no es un cabo, no es alguien que puede organizar una mudancita y me da un currito. Es un tipo emblemático, es un tipo importante dentro de la fuerza. Es decir, no puede andar con el currito, porque no es una mudanza. Si vos me decís, es una mudanza que el ministerio traslada a un funcionario, esa mudanza se hace con un camión, es totalmente razonable, pero esto era de la casa de la mujer, unos muebles de Piriápolis para un depósito para llevarlo después a Iguá, donde se está construyendo un ranchito. O sea, era absolutamente personal, absolutamente lejos de los intereses del ministerio y del resto. Un general 4 estrellas no puede cometer un error de ese tipo. Y además esto venía de antes, y ya termino porque venía de antes. En diciembre se reunió con Lacalle, salteando al ministro, que eso fue lo más grave que hizo. Salteó al ministro y se fue a hablar con Lacalle para que Lacalle le resolviera el tema o dijera, no, que decirle a García que se deje de embromar. Lo que hizo Lacalle fue llamar a su ministro y decir, mira, tengo a Fajardo acá. O sea, ya está. La mudanza fue en enero, fue después de ir con Lacalle. O sea, los problemas ya venían de antes. Esto se venía cayendo a pedazos a un general que obviamente no estaba dentro del circuito, se tenía que ir, y bueno, eso terminó yendo. Fue y le preguntó a García, ¿esto no va a cambiar? ¿Esto va a seguir así? Sí, esto va a seguir así. Bueno, entonces me voy. Y ahí terminó, y para mí no hay más perro que el chocolate. Fer. Coincido con algunas cosas que estaba diciendo Fernando. Yo creo que el hecho de la mudanza a nivel simbólico no es un detalle menor justamente por lo que se señalaba. El decir que esto es una práctica que se hacía y por eso darlo como válido, y el ministro decir, no importa que esto se hiciera, a partir de ahora ya no se hace más, tiene mucho que ver también con una actitud y cómo se encaran las cosas, pero comparto totalmente de que esto es algo secundario. Hoy Alfredo decía, bueno, se jopeó al ministro. Fernando decía, bueno, como dijiste, se pasó por arriba. Se pasó por arriba. Se pasó por arriba. Bueno, no, para mí esto es mucho más grave que jopear. Jopear se jopea, sí, en un trabajo normal, cuando alguien pasa por arriba de su jefe. Pero en lo que respecta a las Fuerzas Armadas, la Constitución de la República dice muy bien clarito cómo son las jerarquías. Y no es un ministerio más, son las Fuerzas Armadas, que tienen en su máxima jerarquía el presidente de la República inmediatamente al ministro. ¿Y esto qué quiere decir? Que más allá del caso concreto, pero siempre es bueno recordarlo, las fuerzas militares nunca van a estar por arriba de las fuerzas políticas. Las fuerzas militares responden a la fuerza política, que es la fuerza que vota en determinado momento la ciudadanía. A los que no les guste, se hace un partido político, se va a elecciones y se propone algo alternativo. Pero en el sistema republicano, democrático de gobierno, hay una jerarquía que se cumple. Y acá el ministro de Defensa, sea quien sea, en este caso hoy Javier García,
ni que hablar que se le acata y se le responde. Y creo que está muy bien que en el caso, bueno, tú no estás de acuerdo, perfecto. Ir por arriba nunca. ¿Hacerse un lado? Eso de que el ministro es quien manda, dicho de otra forma, lo dice el propio Fajardo. Y por eso entiende que como no coincide y discrepa, se va. Pero además la propia ley de creación, la propia ley de creación del ESMADE establece que el responsable es el ministro de Defensa. O sea, este señor Fajardo respondía al ministro de Defensa directamente, además de la verticalidad de la institución, en la ley específicamente estaba determinado que tenía que pasar por el ministro. Y con estos mensajes creo que siempre hay que ser muy, muy claros. El poder militar siempre va a responder al poder político. Esa es la forma que nos dimos de gobierno. A ver, Vero. Bueno, yo sobre esta situación puntual no tengo mucha información más que la que ha dado el propio Fajardo, que dice por allí en algún medio de prensa, bueno, en Telemundo concretamente, que son temas de discrepancias con el ministro. En algún otro medio de prensa se habla también de que el ministro no le consultaba, lo ignoraba plenamente y bueno, y allí aparecen esas diferencias. Pero me parece que es interesante ir un poquito más atrás, ir a enero del 2021, cuando es designado en este cargo tan importante. Después de Montaner, ¿no? E ir un poquito más atrás todavía, cuando estamos hablando de alguien que presidió el Tribunal de Honor que juzgó a Gavazo y a Silveira. Entonces, cuando hablamos de una persona cuya participación en ese tribunal, que escuchó las cosas que escuchó respecto al homicidio, bueno, y la desaparición, el arrojar un cuerpo a un río, y que hasta ahora nos queda muy difuso quién informó sobre qué cosa. Fajardo dice que informó a Manini, entonces comandante en jefe del ejército. Manini dice que fue apenas una notificación verbal, que no fue una notificación formal. Y lamentablemente nunca sabremos, o por lo menos por ahora no está planteado saber cuál fue exactamente la verdad entre los distintos actores, porque Manini se amparó en sus fueros y no concurrió ante la justicia. Bien. Pero entonces mi pregunta ¿qué tiene que ver eso con esto? Mi pregunta es, ¿por qué se designa a Fajardo? Porque si ahora dice Alfredo, bueno, no estaba de acuerdo con determinadas cosas de inteligencia, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál sería la sorpresa de que alguien que habría escuchado determinada cosa y que en definitiva, no sé si informó o no informó a Manini, pero el Tribunal de Honor que él presidía terminó juzgando a Gavazo por no haber, digamos, porque en realidad estaba preso por ese delito un compañero, por traición, por el honor de ese compañero y no por el honor que implicaría para las fuerzas el asesinato, la tortura y tirar un cuerpo al río? ¿Qué novedad sería ahora que Fajardo no está afín con determinados cambios o con determinada nueva mentalidad que yo creo que García tiene, en definitiva, porque ha dado cuenta con esta revisión del pasado reciente y demás, que no cayó para nada bien en muchos de los militares, bueno, tiene una voluntad distinta. Mi pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué se lo designa Fajardo? ¿Se le estaba de algún modo retribuyendo algún favor? ¿Se le estaba pidiendo, se le estaba comprando el silencio? ¿Cuál era el mérito de Fajardo para ese cargo? Yo lo dejo planteado porque realmente me sorprendió en su momento y esto que pasa ahora no me sorprende. Bueno, muy bien. Está bien, lo dejamos planteado para después de la pausa. Ya venimos, va la primera.